La vida, como yo lo sabía, cambió el día en que conocí a Daniel. Era un torbellino, una inesperada tormenta de emociones que se extendióme fuera de mis pies. Yo, Emily, siempre había considerado a mí mismo. A nivel de cabeza, especialmente cuando se trataba de asuntos del corazón. Pero Daniel, con su sonrisa fácil y un corazón tan vasta como el océano, hizo que todas mis reservas se desvanecen como la niebla bajo el sol de la mañana. Me recuerdo caminando en ese pequeño café del centro de la ciudad, el uno con los que no coinciden las sillas y el fuerte aroma del café recién hecho. Era un martes. Mundano en todos los aspectos, hasta que mis ojos se encontraron con los de él. Él estaba sentado junto a la ventana, perdido en un libro, con el sol de la tarde de la fundición de oro de halo alrededor de él. Nuestros ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, algo cambió dentro de mí. ¿Es este asiento ocupado?, me preguntó, haciendo un gesto hacia la silla enfrente de él. Mi voz sonó más firme que yo sentía. Él miró hacia arriba, su mirada perforación y cálido, y sacudió la cabeza. No, en absoluto. Por favor, únase a mí. Ese fue el comienzo de todo. Hablamos durante horas, acerca de todo y de nada. Daniel fue un enigma, una mezcla de encanto del viejo mundo y la sensibilidad moderna. Él era un apasionado de su trabajo en el derecho ambiental, lucha incansablemente para él. Oprimido, y sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Sofía entró en la imagen mucho más tarde, pero en aquellos días, era solo Daniel y yo contra el mundo. Hemos pasado de amigos a algo más con el tipo. De la facilidad que me asustó. Yo nunca había caído tan duro, tan rápido. Nunca he creído en el amor a primera vista. Daniel confesó que una noche, mientras caminábamos por la orilla del río, las luces de la ciudad se reflejan en el agua como una miríada de caída de las estrellas. Me reí, mi mano encontrar el suyo. Tampoco y, sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, se hizo eco, tirando de mí más cerca. Su voz era un susurro contra mí cabello. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Esas palabras, así de simple, pero profunda, sellado mi destino. Me enamoré de él, completamente y de forma irrevocable. Nuestro romance relámpago fue una de las poetas escribieron acerca de la naturaleza que, en el fondo de mi mente, me temía que era demasiado bueno para durar, pero como todos los torbellinos, ¿qué hacer? Nuestra resuelto. Hemos encontrado consuelo en la rutina doméstica de la vida, nuestro amor una constante llama en lugar de un ardiente infierno. Sofía entró en nuestras vidas. Alrededor de este tiempo, su gusto por lo dramático de un marcado contraste con nuestra tranquila existencia. Pero yo sabía muy poco de real, con la tormenta que estaba por venir, como la novedad de nuestro romance relámpago dio paso a los ritmos de la vida cotidiana. Daniel y encontré consuelo en la predicción. Nos acomodamos en nuestros papeles a la perfección. Como actores en una bien ensayada jugar. Me siguió subiendo la escalera en finanzas, mis días de una falta de definición de los números y las negociaciones. Daniel, con su inquebrantable pasión por la defensa del medio ambiente, encontrar nuevas batallas que luchar, su determinación es tan contagiosa. Como siempre. Fue durante este cómodo paréntesis en el que Sofía se convirtió en un elemento permanente. En nuestras vidas, su presencia es un constante recordatorio de que el mundo más allá de nuestra burbuja, Sofía, con su más grande que la vida de su personalidad y de una risa que llena la habitación, trajo una energía que era a la vez estimulante y agotador. Ella trabajó en finanzas demasiado, pero cuando vi los números como un rompecabezas a resolver, ella lo veía como un juego para ser jugado. Nuestros profesionales mundos superpuestos, pero nuestras filosofías no podría haber
Sido más diferentes, una noche, mientras los tres nos sentamos alrededor de la mesa de comedor, un mar de comida para llevar. Contenedores entre nosotros, la conversación tomó un giro inesperado. Daniel, eres demasiado idealista, Sofía dijo, su tono de burla, pero con un toque. Salvar el mundo es una causa noble, pero ¿a qué costo? Usted necesita respaldo financiero para hacer un impacto real. Los ojos de Daniel se encontraron con los míos, una muda pregunta persistente en sus profundidades. Yo sabía que él era. Me preguntaba si yo compartía Sofía punto de vista. Tomé una respiración profunda, la elección de mis palabras. Cuidadosamente. Sofía, la vida es algo más que solo dinero, me dijo, con la esperanza de cerrar la brecha entre sus puntos de vista contrastantes. Lo que está haciendo Daniel es importante. Él está luchando por el futuro, nuestro futuro. Sofía se rió, un sonido que parecía llenar la habitación. Emily, mi querida, eres tan idealista como él es. Pero, no olvidemos, es el mundo financiero que mantiene todo en movimiento. Sin ella, los sueños siguen siendo solo eso, sueños. La conversación cambió poco después, pero la tensión se quedó, un precursor de la tormenta que se avecina en el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Daniel, con su Old World, las expectativas y los valores tradicionales, se mudó con nosotros. El cambio en nuestra casa fue inmediata y palpable, la privacidad se convirtió en un lujo, y a la vez tranquila atmósfera ahora fue cargada con un trasfondo de tensión. Los padres de Daniel, inmerso en sus formas, visto de mí como un outsider, un hecho que no se molestó en ocultar. Su presencia en la tensa nuestra relación, convirtiendo los desacuerdos menores en toda regla argumentos, uno particularmente tenso de la noche, como a todos nos sentamos alrededor de la mesa de la cena, el padre de Daniel hizo un comentario que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Esta casa es de la familia solamente. Los forasteros deben irse, él dijo, su voz fría y firme, para mi total shock. Daniel se hizo eco de su padre, en los sentimientos. Él está en lo correcto, Sofía. Nosotros tenemos nuestra manera de ser. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras caer sobre mí como una ola. Me miró a Daniel, buscando cualquier signo de que el hombre del que me enamoré, pero no encontró ninguno. En ese momento, me di cuenta de que el cambio había estado sucediendo todo el tiempo, poco a poco. La erosión de la base de nuestra relación. Bien, dije, mi voz firme a pesar de las turbulencias en el interior. Si así es como se siente, esa noche, como hice las maletas, mi corazón era pesado, pero mi decisión era firme. Yo sabía que tenía que dejar, para encontrar mi camino de regreso a mí mismo. Los vínculos financieros que unía a Daniel y su familia fueron cortados con un par de clics de un botón, una poética fina un capítulo en el que una vez había prometido mucho más, como salí en el aire fresco de la noche, mi futuro incierto, pero mi espíritu inquebrantable, me di cuenta de que este no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La mañana después de que me fui, el mundo parecía inusualmente tranquilo, como si la celebración de su aliento. Me senté en una pequeña, luminosa cafetería, un marcado contraste con las turbas dentro de mí. Mis manos envueltas alrededor de una taza de café, su calor a un pequeño consuelo contra el frío de la incertidumbre. Habían dejado atrás, no solo una casa, sino una vida entrelazada con la de Daniel. Y, por extensión, la de su familia. La realidad de mi decisión me pesaba mucho. Pero por debajo de ese peso era de un creciente sentido de la liberación. Yo había esperado ira, tal vez incluso una súplica desesperada para mi regresar, pero el silencio de Daniel era ensordecedor. No fue hasta la tarde que mi teléfono
Finalmente rompió el silencio con vibración, con una urgencia que refleja el caos que se había desatado. Emily, ¿qué has hecho? Daniel era la voz del frenético, un cóctel de la confusión y la incredulidad. Tomé una respiración profunda, estabilización de mis nervios. Hice lo que me pediste. Yo a la izquierda. Pero, ¿por qué las cuentas, Emily? Mis padres, ellos están en pánico. Todo está congelado. ¿Qué pasó? Su pregunta colgaba entre nosotros, un testamento a la distancia a la que había crecido. Fue no solo física, sino emocional, un abismo ensanchado por la tácita verdad de sí. Sin acuse de recibo los agravios. Daniel, su padre, estaba claro. Yo era un extraño, ¿recuerdas? Me las arreglé esas cuentas, sus padres finanzas, en el entendimiento de que yo era de la familia. Pero la última noche, la idea fue muy bien disipar. Silencio seguido, pesado y cargado con la comprensión. Casi podía oír los engranajes girando en Daniel de la cabeza, las piezas del rompecabezas clic en su lugar. Emily, por favor. Esto no es usted. No eres vengativo. Podemos arreglar esto, ha declarado, su voz de ablandamiento. ¿Solucionar este problema? Daniel, esto no se trata de venganza. Se trata de respeto sobre la asociación. Usted eligió a su lado y yo he elegido la mía. Es tiempo de que nos vivido con esas decisiones. Terminé la llamada con la finalidad de que el momento de establecerse sobre mí como un manto. Las consecuencias de mi salida fue más que una crisis financiera para Daniel y su familia. Es una lección de las consecuencias de nuestras acciones, como un espejo que refleja el costo de tomar el amor y la lealtad por sentado. En los días que siguieron, me observaba desde una distancia como la de Daniel luchado para desenredar el lío. He oído a través de amigos en común que sus padres estaban avergonzados, su posición social comprometido por la repentina conmoción financiera. Daniel, por su parte, fue humillado por la experiencia, su orgullo tomar un asiento trasero a la dura realidad de su situación. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercó de nuevo, esta vez no con pánico pero con una tranquila resignación. Emily, lo siento. Verdaderamente. Voy a ver ahora lo que yo no podía entonces. Fueron más de la familia de nadie, y yo era un tonto. Su disculpa, sincero y sin adornos, fue un bálsamo para las heridas de la traición. Sin embargo, como lo mucho que me quería, no podía, simplemente, un paso atrás en el papel había abandonado. También habían cambiado mucho, no solo entre Daniel y yo, pero dentro de mí. Gracias, Daniel. Su disculpa significa más de lo que sabes. Pero yo no puedo venir a la espalda. No ahora, tal vez nunca. Espero que usted entienda. Tengo que hacer, dijo, y yo le creí. Las consecuencias de esa fatídica cena había creado nosotros, tanto en nuevos caminos, caminos que, aunque separados, fueron formadas por las lecciones aprendidas de nuestro pasado común. Como ya he colgado el teléfono, me di cuenta de que las consecuencias no solo sobre el final de una relación. Era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir y volver a descubrir, no solo para mí, sino para Daniel también. En las semanas que siguieron, el ritmo de mi nueva vida comenzó a tomar forma. Me sumergí en el trabajo, asumir nuevos retos que exige toda mi atención. Sin embargo, en los momentos de silencio, mis pensamientos se derivan de nuevo a Daniel, a la vida que habían compartido y a la brusquedad con la que había todo se venga abajo. Fue durante uno de estos momentos reflexivos, sentado en la tranquilidad de un parque bañado en oro,
colores de la puesta de sol, que la realización comenzó a amanecer en mí. No fue simplemente las consecuencias de nuestros financiero enredo o las palabras agudas que han sido intercambiados. Fue la comprensión de que, durante tanto tiempo, había permitido que mi identidad se entrelaza con el de Daniel, con su familia, las expectativas y con un papel que me habían aceptado inconscientemente. Yo había sido una parte integral de una narrativa que no era del todo la mía, jugando una parte sin cuestionar si era el papel que yo realmente quería, mientras observaba a las familias y a las parejas a mi alrededor, cada uno absorto en sus propios mundos. Una conversación que había oído antes ese día vino a la mente. Dos amigos estaban discutiendo el final de una relación y una de ellas dijo algo que me conmovió. Dentro de mí, a veces, el amor no se trata de aferrarse. Se trata de dejar ir y encontrar la fuerza para comenzar de nuevo. Las palabras resonaron en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos tumultuosos. Fue entonces que una mujer de avanzada edad, que había estado sentado en un banco cercano, la alimentación de las aves, se volvió hacia mí y dijo: «Parece que usted está llevando el peso del mundo. Querida, ¿quieres hablar de ello?». Su voz, suave y atada con años de sabiduría, inesperadamente era reconfortante. Me encontré abriendo a ella, compartiendo los trazos de mi historia, el amor perdido y las lecciones aprendidas. «Se te ha dado un don poco común», dijo después de que hubiera terminado, sus ojos reflejando una mezcla de empatía y resolver. El regalo de una segunda oportunidad. Es aterrador, pero también es una oportunidad para descubrir quién eres, más allá de todas las expectativas. Sus palabras, sencillas pero profundas, ayudó a la realización a aprovechar la raíz dentro de mí. Me había estado enfocando en lo que me había perdido, en el dolor de la traición y la agitación que siguió. Pero, ¿y si esto no era solo un final, sino también un principio? «Gracias», dije, mi voz gruesa con emoción. «Creo que he estado mirando esta todo mal. No solo se trata de pasar de Daniel, pero moviéndose hacia algo más, algo que es verdaderamente mío». La mujer sonrió, un gesto que parecía abarcar la comprensión, estímulo y un sentido compartido de la capacidad de recuperación humana. «Exactamente, querida. Es su historia. Hacer uno que vale la pena contar. Como ya he dejado el parque ese día, el peso que había estado llevando sentía más ligero. El camino por delante todavía era incierto y las heridas estaban lejos de ser sanado, sino la comprensión de que había traído con él un nuevo sentido de la claridad. Era hora de salir de la sombra de mi pasado y a la luz de un futuro que era la mina de la forma. En los días que siguieron, me puse a hacer decisiones deliberadas acerca de cómo quería vivir mi vida, acerca de los valores que yo quería defender y los sueños que yo deseaba seguir. La comprensión de que yo ya no estaba atado por una narrativa que no era la mía era a la vez liberador y de enormes proporciones. Pero yo estaba dispuesto a abrazar, listo para descubrir que Emily era cuando ella no era alguien del compañero o adversario. El viaje era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de emoción ante lo desconocido. La realización tenido set me free y yo estaba ansioso por ver dónde esta libertad recién descubierta llevaría. El concepto de un nuevo comienzo es estimulante y de enormes proporciones. Para mí, significaba dejar atrás lo conocido, incluso si estaba lleno de discordia, y entrar en él desconocido con nada más que una creencia en mí mismo y el deseo de una vida que refleja que yo realmente era. Este capítulo de mi vida comenzó con la decisión de mudarse a una nueva ciudad, un lugar donde los restos de mi vida pasada, con Daniel no sombra cada esquina de la calle y la tienda de café.
Era un nuevo lienzo, una oportunidad para redefinir a mí mismo en mis propios términos. Mi primer día en la nueva ciudad amaneció brillante y clara, una simbólico de inicio a mi nuevo comienzo. Como yo desempaquetar cajas en mi nuevo apartamento, un espacio que yo había elegido por su luz y la promesa de un punto de vista de que podía perder a mí mismo, mi teléfono sonó. Era Sofía, mi mejor amigo y confidente, a través de la tumultuosa final de mi matrimonio. Emily. ¿Cómo es el primer día en su nuevo reino? Sofía, la voz fue como un cálido abrazo lleno de entusiasmo y apoyo. Es abrumador, pero en una buena forma. ¿Se siente bien, Sofía? Como por fin estoy donde debo estar, le contesté, mirando a su alrededor en el medio de desembalar las cajas que me rodeaba. Eso es porque lo son. Solo recuerde, esta es tu oportunidad para descubrir las pasiones se pone en espera. Usted no solo volverá a empezar, estás empezando, mejor. Anima, sus palabras reforzar mi determinación. Nuestra conversación fue un recordatorio de que el sistema de apoyo que he tenido, una red de amigos que creyeron en mí, incluso cuando yo luchaba para creer en mí mismo. Sofía, palabras se quedaron conmigo como me aventuré a explorar mi nuevo barrio. La ciudad estaba vivo y con posibilidades, cada calle y callejón susurrando secretos y las historias que yo estaba con ganas de descubrir. Unos días más tarde, mientras estaba sentado en un café local que rápidamente se convirtió en mi lugar predilecto para él. Café de la mañana, yo entablé conversación con la persona junto a mí. Él era un artista, su cuaderno lleno de la vibrante vida de la ciudad como visto a través de sus ojos. Hablamos de la creatividad, sobre el valor que se necesita para seguir la pasión y sobre la ciudad en la que ambos nos estábamos aprendiendo a llamar a casa. No es fácil empezar de nuevo, pero hay algo hermoso en ella, también. Usted obtener para decidir quién quiere ser sin que nadie más las expectativas de peso. Hacia abajo, dijo, su lápiz haciendo pausas en la página. Estás en lo correcto. Me estoy encontrando pedazos de mí mismo, se me había olvidado, redescubrir lo que significa ser de mí. Da miedo, pero es también increíblemente liberador, admití con la sensación de parentesco con este desconocido que entiende el viaje que estaba en. De esa conversación en el café fue un punto de inflexión, un momento en el que se solidificó mi determinación para abrazar este nuevo comienzo con los brazos abiertos. No se trataba solo de mudarse a una nueva ciudad o escapar de las sombras de mi pasado. Se trata de dar a mí mismo el permiso para soñar, para explorar las facetas de mi identidad que me había descuidado. Como las semanas se convirtieron en meses, me encontré más asentado, más en paz que yo había estado en años. Me tomó de la pintura, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuvo el coraje de perseguir. He explorado mi nueva ciudad con la curiosidad de un viajero. Cada día ofrece nuevas vistas, sonidos y experiencias. Conocí a personas que, como yo, estaban en sus propios viajes de descubrimiento y de crecimiento. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón, viendo la puesta de sol pinta el cielo en tonos de oro y rosa, me di cuenta de lo lejos que había llegado. El nuevo principio me había emprendido. Ya no era solo sobre geográfica, de cambio o de escapar de un pasado doloroso. Fue sobre el crecimiento. Se trata de aprender a vivir de forma auténtica y apasionada. Era acerca de la construcción de una vida que no fue definido por otros, pero a mano por mis propios deseos y sueños. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez me sentí verdaderamente entusiasmados con él. Camino que tiene por delante. El nuevo comienzo no fue solo un capítulo en mi vida, fue el comienzo de toda una nueva historia, una en la que yo era el autor y las posibilidades eran infinitas. Meses había tejido en la tela de mi nueva vida, cada hilo de un
Testamento para el viaje que me había embarcado en un viaje de redescubrimiento de la resistencia y la renovación. Fue durante uno de esos serenos de la noche cuando me senté en mi ahora familiar apartamento rodeado de lienzos que dio testimonio de mi pasión por la pintura, que la totalidad de la magnitud de mi transformación me llamó la atención. La habitación estaba bañada en el suave resplandor de la puesta del sol, con la proyección de sombras que bailaban junto con mis pensamientos. Mi teléfono sonó, cortando a través del silencio. Era un mensaje de Daniel, la primera en lo que parecía toda una vida. Sus palabras fueron provisional, una solicitud para reunirse y hablar sobre todo lo que había sucedido. Me quedé mirando a la pantalla. Remolino de emociones dentro de mí, una tempestad del pasado y el presente de chocar. Tomé una respiración profunda y decidí responder más tarde. Por ahora, necesitaba este momento de reflexión para reconocer el camino que yo había recorrido y la persona que me había convertido. Fue entonces que hubo un suave golpe en mi puerta. Lo abrí para encontrar a mi vecino. Mía, allí de pie con una sonrisa y una tarta casera en sus manos. Pensé que podría disfrutar de este. Es la receta de la abuela, dijo ella, su gesto un recordatorio de lo simple, hermoso conexiones que había comenzado a tejer el tapiz de mi nueva vida. Gracias, Mía. Eso es tan amable de usted. ¿Te gustaría una taza de té? Me ofrecí, agradecido por su amabilidad. Como nos sentamos, la conversación fluía naturalmente, triviales del día a día de los asuntos. A profundas reflexiones sobre la vida es impredecible viaje. Mía compartido con su propia historia, de comenzar de nuevo, de la valentía que tuvo para dejar atrás lo que era familiar para perseguir lo que sentía bien. Nunca es fácil, ¿no? Pero hay algo increíblemente gratificante sobre la construcción de una vida que se siente auténticamente suyo. Mía reflexionó, sus palabras haciendo eco de mis propios pensamientos. Estás en lo correcto. Ha sido un camino de altos y bajos, pero mirando hacia atrás, yo no me cambiar una cosa. Lo que me ha llevado a este momento, a una vida que se siente más yo que nunca. Antes, he compartido un sentimiento de camaradería en nuestras experiencias compartidas. Nuestra conversación quedó en el tema de la reflexión, de mirar atrás, no en lamentamos pero con un agradecimiento por el crecimiento que viene de los retos de la vida. La mía presencia, su historia, fue un recordatorio de la belleza en experiencias humanas compartidas, en la resistencia que nos une. Después de la mía a la izquierda, me encontré atraído a la lona, inspirado para capturar la esencia de la reflexión, no solo como un espejo que refleja nuestro pasado, sino como una puerta de entrada a nuestro crecimiento interior. Como mi pincel se movió a través de la tela, he contemplado la reunión con Daniel. Fue una oportunidad para el cierre, un último capítulo en la historia de nosotros que necesita ser escrito. Al día siguiente, sentada frente a Daniel en un tranquilo café, el peso de nuestra común historia colgaba entre nosotros. Sin embargo, sentí una calma resolver, una fuerza de forjado a través de los ensayos de empezando de nuevo. Emily, he estado pensando mucho, mucho para reflexionar. Yo sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy realmente lo siento por todo, Daniel dijo, su voz llevar el peso del remordimiento genuino. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para escuchar. He estado reflexionando demasiado, y aunque fue doloroso, me llevó a donde estoy hoy, a un lugar de crecimiento y autodescubrimiento. He encontrado la paz, y espero que tú también puedes hacerlo, le respondí, mis palabras no solo una despedida a nuestro pasado, sino un reconocimiento de mi propio viaje. A medida que nos separamos, estaba con un entendimiento mutuo de que mientras que nuestros caminos se habían
ido distanciando, las experiencias que hemos compartido fueron integral a las personas que nos habíamos convertido. Reflexión, me di cuenta de que no solo estaba mirando hacia atrás, sino de reconocerlas. Lecciones aprendidas y la fuerza adquirida a lo largo de la manera, esa noche, como he añadido los toques finales a mi pintura, entendí que este capítulo de la reflexión no era un fin, sino un puente hacia el futuro. Un futuro que estaba listo para abrazar con todas sus incógnitas y posibilidades, armados con el conocimiento de que el más profundo de los viajes son los que nos llevan dentro. En la reflexión, yo no solo había encontrado el cierre, pero también había descubierto una más profunda, más verdadera versión de mí mismo. Fue un viaje que me había llevado a través de las profundidades de la angustia a la altura de triunfo personal. Y como yo esperaba, sabía que la reflexión siempre estaría allí, un recordatorio de donde yo había sido y el potencial ilimitado de donde podía ir.